Mi hermano vació mi cuenta de ahorros para pagar sus deudas de juego, y mis padres, de alguna manera, me convencieron de perdonarlo. Pero luego hizo algo aún peor. Así que decidí exponerlo frente a toda la familia en la cena de Acción de Gracias. Hace unos años, me pidió mi tarjeta de crédito para pedir comida a domicilio porque, supuestamente, la suya estaba bloqueada. En lugar de eso, usó mi tarjeta para acceder a mi cuenta de ahorros y se llevó hasta el último centavo para pagar sus deudas de juego. Esos ahorros estaban destinados para una casa, pero ahora se habían esfumado. Cuando descubrí lo que había hecho, me volví loco. Me encerré en mi apartamento, empecé a beber y le mandé un mensaje a mi hermano diciéndole que lo odiaba y que se podía ir al infierno. A la mañana siguiente, mis padres aparecieron en mi casa. Me dijeron que lo que había hecho era perdonable porque la familia es más importante que el dinero. Los miré incrédulo y luego les grité, por supuesto que lo dicen, él es un niño de oro que nunca puede equivocarse. Mi madre comenzó a llorar lágrimas de cocodrilo, pero al ver que no cambiaba de opinión, empezó a gritar. En ese momento, los eché de mi casa, diciéndoles que, al igual que mi hermano, también podían irse. Mi hermano se había llevado más de 75,000 pesos de mis ahorros, y ahora tenía que renovar mi contrato de alquiler por otro año, cuando debería haber estado usando ese dinero como un pago inicial de una casa. Me había tomado años construir esa cuenta bancaria hasta esa cantidad, y se había ido en un instante. Mis padres se quejaban de que hacía tiempo que no me veían. Les recordaba por qué no los visitaba, y la razón era mi hermano, Jaime. Ellos seguían diciendo que me arrepentiría cuando estuviera viejo y canoso y que debía valorar el tiempo que teníamos juntos porque era limitado. Estuve de acuerdo y les dije que siempre tenían la opción de venir a visitarme. En realidad, no quería que lo hicieran, pero sabía el juego que intentaban jugar y no iba a caer en él. Mi madre me dijo que Jaime decía que me extrañaba y que siempre amaría a la pequeña Sara a la que tuvimos que limpiar después de que se ensuciara con espaguetis en el cabello. Cuando era una niña, mi mamá me dio espaguetis mientras estaba sentada en mi silla alta. Odiaba el espagueti desde pequeña, y ese día mi mamá lo descubrió. Después de probarlo, comencé a lanzarlo, pateando y gritando. La cocina era un desastre cuando terminé. Me jalé el pelo con mis dedos manchados de tomate. Era demasiado joven para recordarlo, pero mamá siempre me contaba esta historia, y siempre me hacía gracia. Fue entonces cuando Jaime vino al rescate. Me sacó de la silla y me sostuvo. Me limpió y ayudó a mamá a limpiar la cocina. Tenía unos 12 años en ese momento. Escuchar a mamá contarme esa historia de nuevo me hizo valorar un poco más a nuestra familia. En un momento de absoluta debilidad, decidí darle a Jaime otra oportunidad, pero esta vez con más límites establecidos. Perdonarlo tomó tiempo. A medida que los días se convertían en semanas, aún me dolía pensar en él o ver su rostro, ya que me recordaba el progreso que había hecho y cómo se desvanecía mi primer proyecto de casa. Hice mi mejor esfuerzo por ser cordial con él, y mis padres parecían contentos con las mejoras en nuestra relación. Me invitaban más seguido a cenas familiares, noches de juegos y películas, tratando de llevar nuestra relación a lo que era antes. Pero el recuerdo aún dolía. Después de unos meses de reconstruir mi confianza en Jaime, sentí que podía reírme un poco más y ser yo misma de nuevo a su alrededor. Ya no necesitaba cuidar mi bolso tanto como antes. Pronto empezamos a salir solos y a hacer actividades juntos como hermano y hermana. Una de nuestras cosas favoritas para hacer juntos era el canepí. Había un lugar de canepí cerca de la casa de mis padres al que íbamos mucho cuando éramos adolescentes. La tirolesa comenzaba en lo alto de un acantilado, en una zona boscosa, y terminaba sobre el lago. Era muy alto, y nunca me acostumbré a la caída. Pero fue divertido ir allí de nuevo con Jaime. Cuando regresamos de nuestra pequeña aventura, fuimos a un lugar de comida rápida en la ciudad porque estábamos hambrientos. Al llegar a la ventanilla de pago, me di cuenta de que mi tarjeta de crédito principal no estaba. Esta era mi tarjeta de uso diario. Pensé que tal vez se me había caído en el lugar del canepí. Jaime me preguntó si estaba todo bien, y le conté que había perdido mi tarjeta. Él me dijo que no me preocupara y se ofreció a pagar la comida. Compramos nuestra comida y nos fuimos a casa. Tuve que dejar a Jaime en la casa de mis padres, ya que perdió su auto en una apuesta hace un año. Cuando llegué a casa, revisé mi billetera nuevamente y encontré mi tarjeta de crédito, excepto que estaba en un bolsillo diferente al que suelo guardarla.
Supuse que estaba cansada y por eso no la había notado antes. Así que me fui a dormir. La noche siguiente, recibí un mensaje de mi compañía de tarjetas de crédito pidiendo autorización para un cargo en un casino cerca de la casa de mis padres, el mismo casino donde Jaime gastaba su cheque completo cada 2 viernes. Se me cayó el alma. No podía creer que Jaime hubiera hecho lo mismo otra vez. Inmediatamente rechacé la transacción y revisé mis otras cuentas. Debió haber tomado fotos de mis tarjetas de crédito y luego las devolvió a mi billetera cuando salimos el otro día. Mis otras aplicaciones de tarjetas mostraban que había alcanzado el límite del mes, lo cual sabía que no era cierto. Traté de llamar y disputar los cargos, pero los comercios mostraron pruebas de que mi hermano era quien había hecho las compras. Rechazaron mi solicitud de disputa. Ahora soy responsable de la deuda. Llamé a mi hermano, y no respondió. El teléfono hizo un clic en medio del tono, como si hubiera rechazado la llamada. La sangre me hervía. Llamé a mis padres y mi mamá contestó. Le conté la situación y cómo Jaime acumuló 7,000 pesos en deuda en todas mis tarjetas de crédito. Esa noche, ella me dijo que lo llamaría y que me devolvería la llamada después de hablar con él. Le respondí que no hacía falta y que iría a su casa en ese instante. Eran casi las 11 de la noche cuando llegué a la casa de mis padres y me senté en la sala a esperar que Jaime regresara. Cuando él entró, encendió la luz y casi se cae del susto al verme sentado en el sillón. Le pregunté, ¿dónde está mi dinero? Y él parecía confundido. Le dije que ya sabía que había robado mi información de las tarjetas de crédito y lo amenacé con llamar a la policía si no me decía dónde estaba el dinero. Se quebró y confesó, diciendo que se sentía mal porque yo no había podido comprar mi primera casa ese año por su culpa, y que quería compensármelo. Así que usó mi dinero para jugar en el casino porque quería recuperar el dinero para mí. Está de más decir que no ganó nada y lo perdió todo. Le pregunté que si de verdad se sentía tan mal por haberme robado dinero la primera vez, ¿por qué lo volvía a hacer? Fue entonces cuando mis padres bajaron las escaleras. Mi mamá intentó calmarme, pero yo ya había pasado ese punto. Me había quitado el dinero que tenía ahorrado para la entrada de la casa y me dejó con una gran deuda en mis tarjetas de crédito. Las posibilidades de comprar una casa en los próximos años eran cada vez más lejanas. Mis padres no dijeron nada sobre sus acciones. Jaime se disculpó una y otra vez, pero no había manera de arreglar esto. Lo corté definitivamente. Les dije que no me contactaran nunca más y que había terminado. En las semanas siguientes, recibí el reporte actualizado de mi crédito, y mi puntaje había bajado más de 100 puntos. El préstamo que había solicitado ya no estaba disponible, y me vi obligado a conseguir un segundo empleo además de mi trabajo de 9 a 5. Tenía una meta en mente, y estaba decidido a conseguir mi casa y vivir la vida que quería. En las semanas posteriores, mi teléfono no paraba de sonar. Recibía llamadas de mis padres y de Jaime, pero los ignoraba a ambos. Si no fuera por ellos, no tendría que trabajar tantas horas para pagar esta deuda. Lo peor era que Jaime ni siquiera ofreció ayudar a pagarla. Sentía que, como robó mi dinero con la intención de hacerme ganar más, no debía pagar nada. No podría confiar en él nunca más. Lo intenté una y otra vez. Y justo cuando pensé que avanzábamos, él va y me roba el dinero otra vez. Continué pagando la deuda. Y con el segundo trabajo, era más fácil pagarla, pero más difícil seguir adelante. Llegaba a casa agotado después del segundo trabajo, dormía 4 horas y me levantaba a las 6 de la mañana para prepararme para el primer trabajo. Este ciclo repetitivo afectó mi salud mental. Y cuando finalmente llegué a un punto medio de comodidad en el ahorro, dejé mi segundo trabajo y recorté mis gastos tanto como pude. Era octubre, y las decoraciones estaban ya en los jardines de las casas cuando mis padres me llamaron por 4ª vez esa semana. Contesté en esa 4ª llamada, y noté el alivio en sus voces al oírme. Me dijeron cuánto extrañaban verme y recordaron cómo cuando era niño, Halloween era mi fiesta favorita. Solíamos tallar calabazas juntos en familia y ver especiales de Disney. Papá ponía las decoraciones en el jardín, y disfrutábamos de galletas en forma de fantasma con chocolate caliente. Mi madre me dijo que de verdad quería verme, que había pasado mucho tiempo desde la última vez. Le respondí que la única manera de vernos sería si ellos venían a mi casa. Aceptó. La semana siguiente, mi mamá y mi papá vinieron a verme.
Conversamos sin mencionar el tema incómodo entre nosotros. Al rato, mi madre me comentó que le encantaría que fuera con ellos a celebrar el Día de Acción de Gracias, ya que lo organizarían en su casa este año. Le respondí que no quería ir. Ella prometió que no habría drama, que solo sería una reunión familiar como siempre había sido. Lo pensé y me pregunté si podría ver a Jaime otra vez sin sentir ganas de golpearlo. Me negué. Entonces, mi papá intervino y me dijo que le encantaría que fuera, incluso rogándome prácticamente que perdonara a Jaime. Mi papá rara vez pedía algo más de una vez, así que sabía que esto era realmente importante para él. En contra de mi buen juicio, accedí a perdonar a Jaime y asistir a la cena de Acción de Gracias en su casa ese año. Se levantaron emocionados y me besaron y abrazaron. Me aseguraron que Jaime nunca volvería a hacer nada así y que estaba a salvo de cualquiera de sus tonterías. No dejaría a Jaime tan fácilmente, pero asistiría a la cena porque eso hacía feliz a mamá y papá. En las semanas previas a Acción de Gracias, me sentí solo dentro de mi propia familia. Los veía en redes sociales saliendo a comer y publicando sobre sus noches de juegos, y sentía que debería haber estado allí. Pero el dolor del pasado había quebrado mi confianza en ellos. Todavía lidiaba con problemas financieros y con la carga de decidir qué facturas pagar cada mes. Mi crédito seguía dañado, y trataba de reconstruir poco a poco las piezas de mí que no había roto. A medida que se acercaba la cena, consideré cambiar de opinión porque sentía que no sería bueno para mi salud mental. Así que llamé a mi mamá. Cuando atendió, me contó que estaba poniendo las decoraciones y haciendo algunas compras de último momento. Expresó lo emocionada que estaba de que fuera y me dijo que ya le había contado a toda la familia que asistiría. Mi plan de cancelar mi asistencia a la cena de Acción de Gracias se desvaneció. Cuando llegó el Día de Acción de Gracias, me sentí muy incómodo mientras conducía hacia la casa de mis padres. No tenía apetito y temía que lo poco que comiera me sentara mal. Al entrar, vi a mi familia sentada en la mesa, riendo y sonriendo juntos. Mi hermano me saludó como si nada hubiera pasado. Parecía disfrutar toda la velada, como si todo estuviera perdonado. Incluso intentó hacerme bromas. Me molestaba verlo pasar un buen rato, sabiendo que al irme de ahí tendría que irme directo a dormir para preparar el día siguiente de trabajo. Y él era la razón por la que no había podido comprar la casa que tanto quería. Al final de la cena, decidí que ya no podía soportarlo más. Me levanté. Mi corazón latía con fuerza. Miré directamente a mi hermano y empecé a decirle todo en voz alta, para que toda la familia lo escuchara. Le dije cómo me había destruido financieramente, cómo me había visto obligado a trabajar en múltiples empleos solo para mantenerme a flote. Le dije que ya no confiaba en él, que había cruzado demasiados límites y que ya estaba cansado de fingir que todo estaba bien. Luego me dirigí a mis padres y les dije que lo habían estado permitiendo durante años, eligiendo esta falsa versión de unidad familiar en lugar de preocuparse por mi bienestar. ¿Cómo es justo eso? Toda la habitación quedó en silencio. Se podía escuchar caer un alfiler. Mi hermano intentó reírse, diciendo que todo era cosa del pasado. Pero lo interrumpí. Le dije que había terminado de perdonarlo y que ya no era bienvenido en mi vida. Salí furioso, pensando que tendría que lidiar con las consecuencias completamente solo. Pero en los días siguientes, otros miembros de la familia comenzaron a ponerse en contacto conmigo. Se disculparon por no haberme apoyado antes, diciendo que no tenían idea de lo grave que era. Algunos incluso se ofrecieron a ayudarme económicamente, tratando de compensar lo que él hizo. Fue más que lo que Jaime hizo. Pensé que estaría solo en esto. Pero resultó que no todos estaban dispuestos a cerrar los ojos ante sus tonterías.